medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nos proponemos dialogar acerca del capítulo 34 del libro El conflicto de los siglos, que se titula El misterio de la inmortalidad. Ahora yo quiero animarte a suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y hoy me acompaña el pastor Orlando González. Y como lo hemos hecho siempre, iniciemos con una palabra de oración. Eterno y amado Padre, el tema de hoy es de vital importancia, porque ha de traer a nosotros esperanza y tu verdad con relación a nuestra vida y la muerte. Ven, oh Dios, para darnos tu sabiduría y tu entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestro capítulo anterior hablamos de los engaños de Satanás. Y desde los tiempos más remotos de la historia, del hombre, Satanás se ha esforzado por engañar a nuestra raza. El que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron la ley de Dios. Y esto constituía un testimonio permanente contra el aserto que Satanás había hecho en el cielo de que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. Además, la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja. Resolvió hacer caer a esta para que una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición al Altísimo. Si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso. Pero Satanás trabajó en la oscuridad, encubriendo su propósito a fin de poder realizar mejor sus fines. Valiéndose de la serpiente, que era entonces un ser de fascinadora apariencia, se dirigió a Eva, diciéndole: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Si Eva hubiese rehusado entrar en discusión con el tentador, se habría salvado. Pero ella se aventuró a alegar con él y entonces fue víctima de sus artificios. Así es como muchas personas son aún vencidas. Dudan y discuten respecto a la voluntad de Dios. Y en lugar de obedecer sus mandamientos, aceptan teorías humanas que no sirven más que para encubrir los engaños de Satanás. Y respondió la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín bien podemos comer, mas el fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, no sea que muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: de seguro no moriréis, antes bien sabe Dios que el día en que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Versos 2 al 5. La serpiente declaró que se volverían como Dios, que tendrían más sabiduría que antes y que serían capaces de entrar en un estado superior de existencia. Eva cedió a la tentación y por influjo suyo Adán fue inducido a pecar. Ambos aceptaron la declaración de la serpiente de que Dios no había querido decir lo que había dicho y desconfiaron de su creador y se imaginaron
que les estaba cortando la libertad y que podrían ganar gran caudal de la sabiduría y mayor elevación quebrantando su ley. Pero como comprendió Adán, después de su pecado, el sentido de las siguientes palabras: en el día que comieres de él, seguro morirás. Comprendió que significaban lo que Satanás les había inducido a creer y que iba a ascender a un grado más alto de existencia. De haber sido así, habría salido ganando con la transgresión y Satanás habría resuelto en bienhechor de la raza. Pero Adán comprendió que no era tal el sentido de la declaración divina. Dios sentenció al hombre en castigo por su pecado a volver a la tierra de donde había sido tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Las palabras de Satanás, vuestros ojos serán abiertos, resultaron ser verdad, pero solo del modo siguiente. Después de que Adán y Eva hubieron desobedecido a Dios, sus ojos fueron abiertos y pudieron discernir su locura. Conocieron entonces lo que era mal y probaron el amargo fruto de la transgresión. En el medio del Edén crecía un árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando del libre acceso a aquel árbol y había vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás, entraña la extinción completa de la vida. La inmortalidad prometida al hombre, a condición de que obedeciera, se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir la posteridad de lo que ya no poseía, y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. Como la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Romanos capítulo 5, versículos 12 y segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Y solo Cristo puede obtener la inmortalidad. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. San Juan 3:36. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consiente en someterse a las condiciones necesarias. Todos los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, recibirán la vida eterna. Romanos capítulo 2, versículo 7. El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. Y la declaración de la serpiente a Eva en el Edén, de seguro no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. A la divina sentencia, el alma que pecare, esa morirá, en Ezequiel 18:20, se le da el sentido siguiente: el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen, sin más ni más, las palabras de Satanás, y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Si el hombre, después de su caída,
si le hubiese permitido tener libre acceso al árbol de la vida, habría vivido para siempre, y así el pecado habría inmortalizado. Pero un querubín y una espada que arroja llamas guardaban el camino del árbol de la vida, registrado en Génesis 3:24. Y a ningún miembro de la familia de Adán le había sido permitido salvar esta raya y participar de esa fruta de la vida. Por consiguiente, no hay ni un solo pecador inmortal. Pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Y después de haber inducido a la gente a aceptar este rol, debía llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus ángeles, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su creador los mira con satisfacción. Así es como el gran enemigo reviste con sus propios atributos al creador y bienhechor de la humanidad. La crueldad es satánica. Dios es amor. Y todo lo que Él creó era puro, santo y amable, hasta el que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde. Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye luego si puede. Y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni hijo ni hija de Adán escaparían. Hoy día, Satanás está tratando de vencer a los hombres, como venció a nuestros primeros padres, debilitando su confianza en el Creador e induciéndoles a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos, para justificar su propia perversidad y su rebeldía. El gran seductor se esfuerza en atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial, a fin de darse por muy perjudicado con su expulsión del cielo, por no haber querido someterse a un soberano tan injusto. Presenta al mundo la libertad de que gozaría bajo su dulce cetro, en contraposición con la esclavitud impuesta por los severos decretos de Jehová. Es así como logra sustraer a las almas de la sumisión de Dios. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia, y hasta nuestro sentido de justicia, es la doctrina según la cual, después de muertos, los impíos son atormentados con fuego y azufre en el infierno que arde eternamente, y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la cristiandad. Un sabio teólogo sostuvo: el espectáculo de los tormentos del infierno aumentará para siempre la dicha de los santos. Cuando vean a otros seres de la misma naturaleza que ellos y que nacieron de las mismas circunstancias, cuando los vean sumidos en semejante desdicha, mientras que ellos estén en tan diferente situación, sentirán en mayor grado el goce de su felicidad. Otro dijo lo siguiente: mientras que la sentencia de reprobación se esté llevando a efecto por toda la eternidad,
sobre los desgraciados que sean objetos de la ira. El humo de sus tormentos subirá eternamente también a la vista de los que sean objetos de la misericordia. Y que, en lugar de compadecerse de aquellos, exclamarán: Amén, aleluya, alabad al Señor. Ahora, ¿en qué página de la palabra de Dios se puede encontrar semejante enseñanza? ¿Los rescatados no sentirán acaso en el cielo ninguna compasión y ni siquiera un leve asomo de humanidad? ¿Habrán quedado esos sentimientos por ventura sustituidos por la indiferencia del estoico o de la crueldad salvaje? No. 1000 veces no. No es esa la enseñanza del libro de Dios. Los que presentan opiniones como las expresadas en las citas anteriores pueden ser sabios y aún hombres honrados, pero han sido engañados por los sofismas de Satanás. Él es quien los induce a desnaturalizar las enérgicas expresiones de las Sagradas Escrituras, dando el lenguaje bíblico un tinte de amargura y malignidad que es propio de él. Satanás, pero no es propio de nuestro Creador. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no me complazco en la muerte del inicuo, sino antes que el inicuo se vuelva de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos malos. ¿Por qué moriréis? Ezequiel capítulo 33, versículo 11. ¿Qué ganaría Dios con que creyéramos que Él se goza en contemplar los tormentos eternos? ¿Qué se deleita en oír los gemidos, los gritos de dolor y las imprecaciones de las criaturas a quienes mantiene sufriendo en las llamas del infierno? ¿Pueden acaso esas horrendas disonancias ser música para los oídos de aquel que es amor infinito? Si alega que esas penas sin fin que sufren los malos demuestran el odio de Dios hacia el pecado, ese mal tan funesto a la paz y al orden del universo. ¡Oh, qué terrible blasfemia! Como si el odio que Dios tiene al pecado fuese motivo para eternizar el pecado, pues según las enseñanzas de esos mismos teólogos, los tormentos continuos y sin esperanza de misericordia enfurecen sus miserables víctimas, que al manifestar su ira con juramentos y blasfemias aumentan continuamente el peso de su culpabilidad. La gloria de Dios no obtiene realce con que se perpetúe el pecado a través de los siglos sin fin. Es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad, y que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho a miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, el cual ella da de beber a todas las naciones. Apocalipsis 14, 8 y 17, 2. Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, como de Roma también recibieron el falso día de reposo. Es cierto que dicha herejía ha sido enseñada por hombres piadosos y eminentes, pero la luz sobre este asunto no les había sido dada como a nosotros.
Eran responsables tan solo por la luz que brillaba en sus tiempos. Nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. Muchos a quienes subleva la doctrina de los tormentos eternos se lanzan en el error opuesto. Ven que las Sagradas Escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión y no pueden creer que haya de entregar a sus criaturas a las llamas de un infierno eterno. Pero como creen que el alma es de por sí inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. Muchos son los que consideran las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo para amedrentar a los hombres para que obedezcan y no como debiendo cumplirse literalmente. Así el pecador puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él y esperar sin embargo que será recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Para muestra de cómo los que creen en la salvación universal tuercen el sentido de las Escrituras para sostener sus dogmas para las almas, basta citar sus propias declaraciones. En los funerales de un joven irreligioso muerto instantáneamente en una desgracia, un ministro universalista escogió por texto de su discurso las siguientes palabras que se refieren a David. Ya estaba consolado acerca de Amón, que era muerto. Segunda de Samuel 13:39. A menudo me preguntan, dijo el orador, ¿cuál será la suerte de los que mueren en el pecado? Tal vez en estado de embriaguez, o que mueren sin haber lavado sus vestiduras de las manchas ensangrentadas del crimen, o como este joven, sin haber hecho profesión religiosa ni teniendo experiencia alguna en asuntos de religión. Nos contentamos con citar las Sagradas Escrituras. La contestación que nos dan al respecto ha de resolver tan tremendo problema. Amnón era pecador en extremo, era impenitente, se embriagó y fue muerto en ese estado. David era profeta de Dios, debía saber si Amón se encontraba bien o mal en el otro mundo. ¿Cuáles fueron las expresiones de su corazón? El rey David deseó ver a Absalón porque estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. ¿Y qué debemos deducir de estas palabras? ¿No es acaso que los sufrimientos sin fin no formaban parte de la creencia religiosa? Así lo entendemos nosotros. Y aquí encontramos un argumento triunfante en apoyo de la hipótesis más agradable, más luminosa y más benévola de la pureza y de la paz finales y universales. Se había consolado de la muerte de su hijo. ¿Y por qué? Porque podía con sus ojos de profeta echar una mirada hacia el glorioso estado, ver a su hijo muy alejado de todas las tentaciones, libertado y purificado de la esclavitud y corrupciones del pecado, y después de haber sido suficientemente santificado e iluminado, admitido a la asamblea de espíritus superiores y dichosos. Su solo consuelo consistía en que su hijo amado, al ser recogido del presente estado de pecado y padecimiento, había ido a donde el soplo sublime del Espíritu Santo sería derramado sobre su alma oscurecida.
a donde su espíritu se desarrollaría con la sabiduría del cielo y con los dulces transportes del amor eterno, a fin de ser así preparado para gozar con una naturaleza santificada del descanso y de las glorias de la herencia eterna. Con esto queremos dar a entender que creemos que la salvación del cielo no depende en nada de lo que podamos hacer en esta vida, ni de un cambio actual de corazón, ni de una creencia actual, ni de una profesión de fe religiosa. Así es como el profeso ministro de Cristo reitera la mentira ya dicha por la serpiente en el Edén. De seguro no moriréis. En el día en que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Eso es lo que afirman los más viles pecadores, el homicida, el ladrón y el adúltero. Serán preparados después de la muerte para gozar de la eterna bienaventuranza. ¿Y de dónde saca sus conclusiones este falseador de las Sagradas Escrituras? De una simple frase que expresa la sumisión de David a la dispensación de la providencia. Su alma deseó ver a Absalón porque estaba consolado acerca de Amón, que era muerto. Al mitigarse con el andar del tiempo y la acrimonía de su aflicción, sus pensamientos se volvieron del hijo muerto al hijo vivo, que se había desterrado voluntariamente por temor al justo castigo de su crimen. Y esto es una evidencia de que el incestuoso y ebrio Amón fue al morir llevado inmediatamente a la morada de los bienaventurados, para ser purificado y preparado allí para la sociedad de los ángeles inmaculados. Fábula amena, por cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal. Es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. Es entonces de extrañar que con tales enseñanzas la iniquidad abunde. Ahora, la conducta de este falso maestro ilustra la de otros muchos. Desprenden de sus contextos unas cuantas palabras de las Sagradas Escrituras, por más que en muchos casos aquellos encierren un significado contrario al que se les presta. Y esos pasajes así aislados se tuercen y se emplean para probar doctrinas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. El pasaje citado para probar que el borracho Amón está en el cielo no pasa de ser una mera conjetura a la que contradice terminantemente la declaración llana y positiva de las Sagradas Escrituras de que los dados a la embriaguez no poseerán el reino. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10. Y así es como los que dudan, los incrédulos y los escépticos convierten la verdad en mentira. Y con tales sofismas se engaña a muchos y se los arrulla en una cuna de una seguridad carnal. Si fuese cierto que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Esta creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Cuando está uno anonadado por los cuidados, por las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y lanzarse hacia la bienaventuranza del mundo eterno. Dios declara positivamente en su palabra que castigará a los transgresores de su ley. Los que se lisonjean con la idea de que es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores, no tienen más que mirar a la cruz del Calvario. La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado a causa del hombre,
Cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto cuando su padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de redimir al pecador. De ningún otro modo había podido el hombre libertarse de la penalidad del pecado. Y toda alma que se niegue a participar de la expiación conseguida a tal precio debe cargar en su propia persona con la culpabilidad y con el castigo por la transgresión. Amigo que me escuchas, la doctrina de la inmortalidad del alma ha sido una doctrina que cada día es más proclamada desde los púlpitos. Pero es una doctrina donde causa duda, causa tentación. Y necesitamos aferrarnos de las Sagradas Escrituras para poder desenmascarar esos engaños del enemigo. Es el mismo engaño que escuchamos en el Edén. Desde el Edén no morirás. Aún en nuestros pecados algunos continúan predicando que llegaremos al paraíso. Y necesitamos aferrarnos a las Sagradas Escrituras. Por lo cual te invito a que hagas de esto tu primer trabajo. Y quisiera bendecirte en esta hora para que a través del Santo Espíritu que podamos revisar lo que dice la Escritura acerca del tópico y que podamos estar aferrados a nuestro Salvador. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro ser y nuestra vida de tal manera que podamos rechazar los engaños de Satanás relacionados al tema de la muerte y que podamos, Señor, predicarle a otros lo que es la bendita resurrección, lo que es la segunda venida de tu Hijo y que pronto podamos estar viéndote venir en las nubes de los cielos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal y esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.